Colocas un cargador al TV y mira televisión gratis en HD sin cable. Te sorprenderás. Primeramente vamos a usar un cargador que se haya quemado, que esté dañado, obsoleto, y lo vamos a utilizar en nuestro proyecto. Segundo, debemos de remover la tapa superior de nuestro cargador. Para ello, debemos de valernos de una herramienta para poder destaparlo por toda esta orilla, ya que se encuentra sellado y no posee ningún tornillo que nosotros podamos remover. Realizo esta parte. Entonces, aquí, como puedes ver, fui removiendo Fíjate que tiene unos pines aquí. Aquí nos encontramos con el circuito. Retiramos el circuito completo y nos vamos a quedar con la base. Debemos de buscar un matching o transformador de impedancia. Lo venden en cualquier centro comercial de 300 a 75 ohm. Lo hay de diferentes modelos y tipos. Te presento algunos que puede conseguir en el mercado. También existe otro mucho mejores que esto. Fíjate, este todavía es mejor, de mejor calidad. Esto es lo que tú necesitas. Cualquiera. Si consigue el fino, mucho mejor. Vamos a reutilizar este. Y la idea es ubicarlo en el interior de nuestro cargador. Para ello debemos de hacer algunos ajustes, como hacer un agujero aquí en la parte inferior por medio de una pistola de soldar o cautín de cualquier modelo aquí, o utilizando un taladro más una barrena y hacer un agujero o una perforación en el centro. Así. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Cruzar los cables conductores por acá. Fíjate que el cargador, para bajar, choca con las paredes de acá. Entonces, para eso vamos a usar el cautín y vamos a calentar el costado para que pueda pasar fácilmente. Finalmente, luego de haber colocado nuestro transformador, entonces realizamos el agujero en la parte superior de la tapa para sellar. Puedes utilizar el cautín o puedes utilizar directamente el taladro. Simplemente es calentar y hacer el agujero aquí. Ok, lo que voy a hacer es que lo voy a sellar con temperatura para que quede aquí pegado. También puedes utilizar algún pegamento adicional, pero como yo lo que quiero es ahorrar dinero y aprovechar ya este cargador obsoleto, entonces yo lo que hago es que con el mismo cautín caliento la orilla y va a quedar
ya sellado de esta forma. Entonces hago este proceso y te muestro cómo queda. Ahora necesitaremos 1,4 metros de cable coaxial, 41 pulgadas. Aquí lo tengo, entonces mido esa sección de cable que voy a necesitar. Nos quedará un tramo de cable aproximadamente de esa longitud. ¿Qué voy a hacer? En ambos extremos voy a sacar la malla y parte del conductor inicialmente. Es decir, el excedente de 1 metro son 4 centímetros. Entonces aproximadamente en 2 centímetros lo que voy a hacer es un empalme de la malla con el conductor interno. Y ahora voy a remover la goma negra en todo el cable. Te va a quedar el cable descubierto con la malla expuesta, que es lo que nos interesa, y haciendo contacto con el conductor interno. Ahora vamos a tomar nuestra cinta de medir o regla y guíate de las medidas que te voy a dar. Vamos a marcar 16 centímetros, 6 pulgadas, 5,16. A partir de la parte de la malla. No contemple los 2 centímetros restantes. Una medida legible que tú puedas ver. Voy a cambiar este lápiz. Ahí está la primera medida. Luego vamos a marcar 18,6, 7 pulgadas, 5,16. Seguimos. Abrimos más nuestra cinta o regla y vamos a marcar 31,5. Perdón, 31,8. 12 pulgadas y media. Seguimos, buscamos la línea que trazamos y aquí marcamos. 31,8, 12 pulgadas y media. Ok, seguimos rodando. Y vamos a marcar ahora 18,6. 7 pulgadas, 5,16. Y ya el restante sería la medida inicial que tomamos de 16 centímetros. Todo quedó perfecto. Ahí están. Ok. Me voy a ubicar en la primera línea y ahí me coloco de esa forma y hago un giro de 90 grados. Así. Te vas a la siguiente línea y vuelve y gira 90 grados para que vaya cerrando en forma de rectángulo. Fíjate cómo va quedando nuestra pieza. Te vas a la siguiente línea que tenemos aquí, que es más larga, y vamos a seguir cerrando. Fíjate. Y ahora te ubica donde tiene la última línea, esta,
y vas a cerrar. Se van a encontrar estos dos puntos y aquí debemos de empalmar. Fíjate cómo queda. Ese empalme lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué opinas? ¿Te está gustando este proyecto? Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Buscaremos otro pedazo de cable coaxial y la idea es cerrar estos puntos aquí con el mismo cable coaxial. Y vamos a buscar nuestro cargador que quedará colocado en el centro. Donde sale cada punta, ahí va a quedar colocado, por lo que vamos a tener que cortarlo también. Entonces necesitamos cortar dos pedazos para empalmarlo en los extremos, en el centro. Vamos a cortar 16 centímetros, dos pedazos idénticos, para poder trabajar cómodo. Ok. Entonces, hay una punta que va a quedar aquí conectada y la otra punta enrollada. Aquí vamos a trabajar con el centro. Vamos a echar esto hacia un lado. Vamos a hacer el proceso anterior. La idea es poder colocarlo aquí por medio de un tornillo y que quede así. Ya están captando la idea del contenido, ¿verdad? Ok, entonces ubicamos nuestra pieza al centro. Va a quedar así y debemos de descubrirlo completo, pero me interesa aquí unirlo con el conductor solamente. Vamos a medir partes iguales. Ok, ahí está en el centro. Entonces vamos a quitar, según el diseño, son 8 centímetros. 7 pulgadas 5/16. Es lo que nosotros necesitamos hasta acá. Vamos a hacer el mismo trabajo. Y vamos a retirarla de esa forma. La idea es esta parte poder conectarla aquí y luego envolver el excedente de la malla en el cable. Vamos a hacer esto. Y vamos a terminar de quitar ese excedente de dieléctrico que tenemos ahí. Y la aterrizamos al conductor interno. Ok, perfecto. Todo está muy bien. Aquí esa parte va así. Si se retrocede el cable, mejor, no importa. Vamos a hacer esto para que nos quede conductor de aquí en el extremo y poder hacer ahora la conexión. Para hacer esa conexión voy a utilizar tornillos con tuercas. Estos tornillos se enroscan acá y esos tornillos los voy a ingresar por aquí, aquí, coloco un extremo doblo de esa forma y finalmente el cable coaxial también va a quedar unido ahí.
Coloco la tuerca. Y ese proceso lo vamos a hacer del otro lado. Entonces, yo te voy a guiar con el primer paso para que el video no sea muy largo, porque esta parte se va a repetir del otro lado. Entonces ya tú sabes o te vas a guiar cómo lo vas a hacer para que puedas completar los dos lados. Aprieta aquí bien tu tuerca. Nítido, firme. Entonces le das un giro de esta forma, mira. Y esa pieza va a quedar ahí. Luego debemos de remover la goma negra. Lo voy a dejar de último hasta que prepare este lado, que voy a preparar otra sesión igual que esa. Te deberá de quedar así. Fíjate. Entonces nos vamos a ubicar en el centro. En el centro. Vamos a validar la distancia de acá. Ok, entonces debemos de dejar la siguiente apertura. Aproximadamente 18.2 centímetros queda. Centro, y aquí debemos de unirlo en los lados. 16 centímetros para que me dé el centro, ahí está. Entonces esa parte la debe de unir aquí. Ok, ya tenemos la primera pata unida y la segunda pata la vamos a unir aquí para que estas piezas queden así. Firme. Ok, perfecto. Apretamos bien. Aquí le damos esta vuelta para que la pieza quede así. Y terminamos de enderezar bien. Y de esa forma nosotros hemos realizado una antena para ver todos los canales de aire totalmente gratis. Solo debe de hacer un escaneo en tu televisor y te vas a sorprender de la cantidad de canales totalmente gratis en calidad HD que tú vas a encontrar en tu televisor con este proyecto, utilizando un cargador obsoleto. Un proyecto que abarca la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz hasta los 700 MHz, utilizando el cable coaxial y un cargador y dos tornillos. Una antena económica, de fácil construcción, que te ofrece solamente tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades en este momento, para que sea de los primeros que reciba las notificaciones al momento de subir un nuevo proyecto. Muchas gracias a los miembros del canal que apoyan este contenido. Vámonos con la demostración. Gracias. Vamos a realizar la prueba de nuestro proyecto. Aquí tengo tu poderosa antena de aproximadamente 6 dBi de ganancia que estamos realizando con cable coaxial. Ahí está el conector, miren. Se coloca en la entrada aquí. Fíjense, tengo el cable conectado. Aquí miren cómo llega el cable abajo.
Vamos a colocarlo en un lugar visible acá arriba, allá arriba. En lo que hago la instalación de la antena. Vamos a encender el televisor. Y no vamos a encontrar señal en la televisión debido a que aún no hemos conectado nuestro proyecto. Entonces vamos a ir con la cámara dándole seguimiento y vamos a colocar la cámara acá. Fíjense, estoy tratando de que en ningún momento se pueda perder la visión al cable. Ok, ahí está. En ningún momento se ha perdido la visión del cable que está arriba. Voy a soltar el micrófono, se va a perder el audio, pero por lo menos ustedes ven el cable como lo colocamos. Esto es para que ustedes no sientan duda de lo que estamos realizando aquí en su canal JM Actualidades. ¿Qué yo te recomiendo si es la primera vez? Que en tu control remoto presiones la sintonización de canales. Para esto, primeramente debe de seleccionar el modo de antena aérea. Mira, donde se encuentra la antena, aquí, tú tienes que seleccionar esa parte que está ahí, TV. Es probable que si tú utilizas el HDMI se encuentre así, pero tú tienes que ubicarla en antena TV. Ahí. Presiona, entonces te va a llevar a los canales. Para que tú descubras una gran cantidad de canales nuevos, tienes que volver y hacer el siguiente proceso. Tienes que ubicarte aquí donde dice configuración. Vamos a aprovechar para que ustedes aprendan cómo se hace. Y en configuración deben de irse donde se encuentra una parábola que dice canal. Y ahí seleccionar cómo tú deseas sintonizar los canales, si de forma manual o de forma automática. Por lo general se hace de forma automática. Y luego puede editar los canales. Yo aquí tengo una gran cantidad ya de canales, como ustedes pueden ver, programado en este TV. Si yo deseo encontrar más canales, fíjense todos los canales que yo tengo programados. Si yo deseo encontrar más canales, pues obviamente tengo que hacer la configuración. Salimos de aquí. Bien, entonces, el siguiente paso es colocar la antena. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Voy a tomar la antena. Tomo el cable coaxial y lo debo colocar acá. Y aquí debo de orientar la antena de esa forma. Y llegará señal si es digital. Fíjate que toma un tiempo, muchas veces en lo que la frecuencia se ajusta. Ahí tenemos. Vamos a empezar a cambiar. La nata en el frigorífico. Y como pueden ver, la antena está recibiendo canales totalmente gratis. Fíjense cómo sintoniza esos canales que está aquí. Muy difícil de captar estos canales con una antena en el interior, pero esta antena es de aproximadamente 6 dBi de ganancia y fíjense cómo lo intenta abrir. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades.
Ok, entonces, terminamos. Si deseamos podemos dejar la antena conectada, pero vamos a hacer la desconexión. Ahí está el cable. Miren el cable, lo tengo sostenido. Voy a traer la cámara directamente. Vamos a desmontar acá la cámara. Ahí está el cable que descolga. Y ahí está la conexión y no hay ningún tipo de señal. Se trata, como yo le he dicho, de hacer las cosas bien. Ahí es que yo coloco la cámara para poder grabar desde un punto donde nosotros podamos ver de forma transparente todo. Aquí está la antena. Y nada, amigo, si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete a tu canal JM Actualidades. Gracias. Bye.